si el psicólogo suizo viviera hoy y se encontrara con los canales de YouTube automatizados que dicen hablar en su nombre sin comprensión real de su obra, probablemente respondería con una mezcla de preocupación, ironía y advertencia. Para Carl Jung, el uso irresponsable de símbolos, arquetipos o lenguaje espiritual sin una comprensión profunda genera una inflación psíquica. Es decir, el ego, ese yo inferior, se convence de haber accedido a verdades superiores sin haber hecho el trabajo interior necesario. Así, los canales que automatizan su pensamiento repiten clichés y mezclan espiritualidad superficial con su nombre, y serían, desde su perspectiva, una manifestación de esa inflación colectiva moderna que confunde lo espiritual con lo espectacular. En esta línea, estos contenidos impersonales, que imitan el conocimiento pero carecen de alma, encarnarían claramente el arquetipo del trickster, o el embaucador, o el tramposo, una figura que se disfraza de sabio, pero actúa como agente del caos, la confusión y la superficialidad. El trickster, en este caso, no aparece como un personaje mítico, sino como un algoritmo disfrazado de autoridad espiritual. Jung habría visto en ello un símbolo de los tiempos, la inteligencia artificial jugando con la profundidad sin haberla vivido o experimentado. A ello se suma otra preocupación central de Jung, la profanación del símbolo. Para él, los símbolos no debían ser tratados como fórmulas o eslóganes, sino como experiencias vividas. Al reducirlos a guiones automatizados y reciclados, estos símbolos pierden su potencia transformadora. Dejan de ser umbrales del inconsciente y se convierten en objetos vacíos de contenido, usados como herramientas de marketing espiritual. Esta pérdida de lo luminoso, para Jung, sería una traición al alma. Desde otra perspectiva, Jung habría interpretado este fenómeno como una expresión de la sombra colectiva tecnológica. En su visión, la sombra no desaparece con el progreso, sino que se proyecta sobre nuevas formas, como las máquinas. La automatización de contenidos con apariencia de profundidad pero sin raíz en la experiencia humana sería, para él, una señal de que hemos proyectado nuestra alma no integrada en estructuras sin alma. La tecnología, en este caso, se convierte en el espejo frío de nuestra desconexión interior. Además, criticaría la ausencia total de experiencia interior real en estos contenidos. El despertar espiritual no puede entenderse ni explicarse a través de fórmulas genéricas. Se trata de un proceso arquetípico y doloroso que toma formas únicas en cada individuo. Por eso los vídeos generados automáticamente no hablan desde el alma, sino desde una máscara vacía. No tocan la carne del espíritu, sino que simulan una espiritualidad que nunca ha sido encarnada. Por consiguiente, Carl Jung habría llamado a un retorno al símbolo vivo, a esa búsqueda del símbolo vivo. A su entender, conceptos como la sombra o el sí mismo no pueden tratarse como etiquetas o herramientas narrativas, deben ser vividos, soñados, confrontados con el dolor. Al repetir estos conceptos sin cuerpo ni sangre, estos vídeos se vuelven estériles, desconectados por completo del verdadero trabajo del alma que Jung valoraba por encima de toda interpretación intelectual. Probablemente, frente a semejante espectáculo, frente a semejante bochorno, Jung habría esbozado una sonrisa irónica. Su humor era fino y conocía los síntomas del caos moderno. Tal vez diría que esto es apenas otra máscara del hombre contemporáneo, perdido entre reflejos digitales, buscando en voces sintéticas una orientación que solo puede encontrarse en el silencio interior. Así, anotaría este fenómeno como una expresión más de la neurosis colectiva de una civilización sin centro. De ahí que su respuesta final podría apuntar hacia la necesidad de una individuación auténtica. Frente a los contenidos impersonales, Jung nos recordaría que el alma no se automatiza, no se encuentra en 5 minutos de vídeo ni se reduce a una lista de frases hechas. El camino de individuación es solitario, profundo, peligroso y siempre singular y siempre solitario. Por tanto, el mensaje implícito sería claro: no busques el alma afuera, ve hacia adentro, donde reside lo verdaderamente real. Continuando con esta reflexión, Jung habría advertido también sobre el riesgo de confundir información con transformación.
En estos canales se genera una ilusión de conocimiento. Se repiten palabras clave como arquetipo, ego o sí mismo, pero sin que haya un proceso real de autoconfrontación. Para el propio Jung, saber no es lo mismo que ser, y sin transformación interior todo lo demás son palabras huecas que alimentan al ego en lugar de trascenderlo. En este sentido, Jung habría señalado el peligro de la masificación del inconsciente. Para Carl Jung, cuando la conciencia se colectiviza, pierde su capacidad simbólica y reflexiva. La producción masiva de contenido espiritual por parte de algoritmos es una forma extrema de esa pérdida de individuación. Todo se vuelve repetición, automatismo, apariencia de profundidad. Lo simbólico es sustituido por lo funcional y la búsqueda interior por el consumo de contenido. Además, no habría pasado por alto la banalización del sufrimiento humano que estos contenidos implican. El despertar espiritual, el vacío existencial y la crisis de sentido son vivencias sagradas, profundamente humanas y necesarias. Automatizar estos temas, tratarlos como frases de autoayuda para aumentar visitas o retención de audiencia, es un acto de violencia simbólica. Para Jung eso equivaldría a trivializar el misterio del alma. Asimismo, habría hecho un llamado urgente a reencontrarse con lo inconsciente personal y no con fórmulas genéricas. Jung creía que cada individuo debía confrontar sus propios símbolos y su propio misterio. Los algoritmos, en cambio, proponen soluciones masivas, universales, predigeridas, sin rostro y ni historia. Esto impide el verdadero trabajo psicológico, que siempre empieza en lo más íntimo y particular del alma humana. De igual forma, Jung advertiría sobre la pérdida del logos, es decir, la palabra viva, la palabra creadora, y también la pérdida del eros, el vínculo afectivo, porque ni logos ni eros existen en estos contenidos automatizados, menos aún conocimiento. Y para que haya verdadero contacto psíquico debe haber palabra encarnada y relación emocional. Estos vídeos carecen de ambas cosas, no tienen alma, no tienen vínculo. Son estructuras vacías, textos sin presencia. Jung habría visto aquí un signo grave, muy grave, de una cultura que ha roto con la voz del corazón, que vive en el pseudoconocimiento, que vive en la pseudointelectualidad y que vive en la pseudoespiritualidad, y se conforma con eso. Tal vez, en última instancia, consideraría todo este fenómeno como un síntoma civilizatorio, un síntoma del colapso de esta civilización. No es simplemente una moda digital, sino una señal profunda de una crisis espiritual. Un mundo que ha delegado su alma a las máquinas, que ha convertido la sabiduría en espectáculo, es un mundo al borde del colapso simbólico. La espiritualidad automatizada para Jung nunca sería progreso, sino decadencia del espíritu. Por eso mismo, su último llamado sería al discernimiento y a la responsabilidad ética. Jung no era enemigo de la técnica ni del conocimiento moderno, pero exigía conciencia. Usar su nombre, hablar del alma, invocar arquetipos, todo eso implica una responsabilidad sagrada. El alma humana no es una herramienta de contenido, no se debe utilizar para engañar a los demás, y su advertencia hoy más que nunca resonaría con fuerza. No confundas automatización con autoconocimiento, ni repetición con revelación. Si vas a hablar del alma, alma, hazlo con experiencia, hazlo con verdadero conocimiento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.